grabar esta. Ahora sí, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por sumarse a esta actividad. Son días, semanas, meses, ¿por qué no?, de mucho trabajo y de mucha emoción en lo que se viene, en lo que estamos trabajando, que es este proyecto de ley. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Lo fui viendo ahí mientras se iban sumando. Quiero agradecer especialmente a María Ángel de Conocida, Guatemala, también al diputado provincial Alberto Colochiari, también a Daniela Paredes del programa de SIDA del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también a Javier Urcade, un gran amigo que es miembro de la Junta de Gobierno del Fondo Mundial contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, también a Marcela Natielo, que es la coordinadora del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, y también, por supuesto, a todas las organizaciones que vinieron trabajando estos años y que se sumaron a esta actividad, a la red de personas con VIH de Mar del Plata, por supuesto, a la Asociación de Ciclo Positivo, que los amo, a la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH de Argentina, ICW, también a la Fundación HCV Sin Fronteras, todas organizaciones presentes en este webinario. Si hay alguien que no nombré y que también forma parte de alguna organización, Alicia Albado, periodista de Telam, que la quiero con el alma, que siempre levanta nuestras notas. Si quieren ir presentándose en el chat, de todas formas, así también nos vamos conociendo y también queda registro de quienes están en la actividad. Me parecía súper necesario desde la alianza, pero también desde mi rol de activista de este proyecto de ley, que podamos tener este insumo, tanto para quienes nos podemos conectar hoy como para que quede también, ¿no? Esto, como les comenté, está siendo grabado porque queremos que quede. A veces una ley es difícil de entender si uno no tiene o una no tiene los conocimientos técnicos o jurídicos necesarios. Muchas veces hay cosas que están fáciles, pero en un proyecto de ley como este tan amplio, en donde 45 artículos ofrecen semejante cantidad de derechos para distintas personas y semejante cantidad de obligaciones, no solo para los estados, sino también para algunos privados, es importante poder tener una o más instancias en donde podamos desarmarla, hablar de ella, ver de qué se trata, ver cómo podemos incidir con este proyecto en los territorios. Así que nos pareció importante desde la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación asociados al VIH poder tener este encuentro en donde ir punto por punto viendo de qué se trata este proyecto de ley. Así que les vuelvo a invitar a presentarse por el chat si tienen ganas de conocernos y de ver quiénes estamos presentes, y sin más dudas, poder ir pasando a la presentación. ¿Cómo nos vamos a organizar? La presentación está estructurada en una primera parte en donde les cuento un poco, muy rápidamente, qué es la Alianza Mundial y por qué la Alianza Mundial está trabajando en la ley de respuesta al VIH. Eso por un lado. En segundo lugar, vamos a hablar de la estructura del proyecto de ley, del proceso del proyecto de ley, y también después hicimos un resumen de 50 puntos clave para entender la nueva ley de VIH y hepatitis, y vamos a ir compartiendo en conjunto los 50 puntos clave. También hay saludo a Carlos de la Red Bonaerense, del programa HSIDA de la Red Bonaerense, que le mandamos un beso, que esperamos vernos el jueves en la puerta del Congreso. Así que, como les dije, sin más, les voy a compartir la presentación, y mientras pueden ir haciendo preguntas en el chat. Si está Gastón, si no me equivoco, me va a ir dando una mano con las preguntas que se vayan pidiendo o tomando en el chat o poniendo en el chat, y a partir de eso iremos respondiendo las preguntas más hacia el final. Así que cualquier duda o pregunta que tengan, ustedes la escriben en el chat, que va a haber quien las esté recopilando, y en ese sentido las iremos respondiendo en el momento de responder las preguntas. Posiblemente vaya a hablar mucho y rápido. Quienes me han visto alguna vez están acostumbrados y acostumbradas a que hablo mucho y hablo rápido,
pero en general intento ser lo más claro posible, así que no duden en hacer alguna pregunta si algo no se entendió en el chat. Bueno, ¿qué es la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación? La alianza nace en el año 2017 en un consorcio entre la Red Global de Personas con VIH y la Junta de Gobierno de ONU-SIDA, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA. Se le suman algunas agencias del sistema de Naciones Unidas y hace poco también se ha sumado el Fondo Mundial a las distintas entidades que apoyan las acciones de la Alianza Mundial. ¿Quiénes más buscamos que se sumen? Otras agencias internacionales de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, de poblaciones clave, organizaciones comunitarias, las sociedades científicas y también los gobiernos, ya sea los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. ¿Cuál es el objetivo de la Alianza Mundial? Cumplir con los compromisos internacionales de la Agenda 2030 que tienen que ver con el VIH y el SIDA, sobre todo el que tiene que ver con alcanzar la cero discriminación, o por lo menos, por supuesto, alcanzar la cero discriminación, y con los objetivos 2025 también, que implica que menos del 10% de las personas con VIH sientan estigma y discriminación, ¿no? El segundo objetivo es generar lazos entre los distintos actores involucrados para eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH, y el tercer objetivo también es compartir las responsabilidades del monitoreo y rendición de cuentas en la respuesta del VIH, sobre todo en lo que tiene que ver con el estigma y la discriminación. ¿Cómo acciona la Alianza Mundial? Se ha decidido priorizar 6 entornos, de los entornos sociales, en donde pensar acciones concretas, ¿no?, para terminar con el estigma y la discriminación, y cada país lo que va haciendo va priorizando algunos entornos: el hogar y la comunidad, el trabajo, la educación, la justicia, la asistencia humanitaria y la salud. ¿Qué viene a hacer la Ley de Respuesta Integral al VIH y a la hepatitis? Trabajar en todos estos entornos. Por lo tanto, es importante para la Alianza Mundial poder trabajar en función de la actualización de la ley de VIH y de hepatitis. La ley entraría en este caso en el entorno justicia, porque el entorno de justicia fue pensado desde, no solamente en lo que tiene que ver con el poder judicial, sino en la justicia, el acceso a derechos en general. Pensemos que en el norte global, la justicia es la que determina en general los derechos. En cambio, en nuestra región, más en el sur, el poder legislativo a través de las leyes es, digamos, donde se establecen los derechos, y la justicia después tendrá el rol de interpretarlos, ¿no?, y de administrar esas leyes, pero en general del poder legislativo también es donde se emanan los derechos y las leyes que ofrecen justicia. Ahí veo que se siguen presentando por el chat. Bueno, un poco yendo ya a la Ley de Respuesta Nacional, la Respuesta Integral al VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Hice un pequeño esquema sobre de qué se trata este proyecto y cuáles son las grandes novedades. Es un listadito de algunos puntos que después vamos a desarrollar un poco más adelante. Lo más importante es que define la respuesta integral e intersectorial, y ahí está la clave, ¿no?, entender de qué manera ahora el Estado va a empezar a pensar en la respuesta al VIH. El segundo punto es que amplía el enfoque de los derechos humanos y de género. ¿Y por qué digo que amplía y no que lo incorpora? Porque la ley vigente tiene un enfoque de derechos humanos. Lo que hace este proyecto de ley es ampliarlo, es pensar en los determinantes sociales de la salud y también pensar en el enfoque de géneros. Incorpora otras patologías prevalentes, y este es otro de los puntos súper importantes del proyecto: incorporar a las otras infecciones de transmisión sexual, incorporar a las hepatitis virales, incorporar a la tuberculosis, entendiendo que todas están relacionadas de una u otra manera al VIH, y también es importante poder contar con un marco normativo sobre estas leyes. Sobre estos temas, perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hepatitis C es una patología que se encontró su cura hace muy pocos años, y muchas veces a las personas les cuesta mucho poder conseguir su tratamiento, tener que luchar contra las obras sociales o contra las empresas de medicina privada. Por tanto, requieren de un marco normativo que permita acceder a todas las prestaciones que tienen que ver con las hepatitis virales y con las patologías que incluye este proyecto. Acciones directas contra el estigma y la discriminación, que ya las vamos a ver en un ratito cuando vayamos punto por punto de qué se trata la ley.
focaliza en las poblaciones clave o con mayor vulnerabilidad, y esto, si bien en el proceso ha tenido unos ida y vuelta que lamentablemente han quedado por fuera del texto de la ley, la enumeración de las poblaciones clave, así sí se le ha podido dar una vuelta de página, y el artículo dice poblaciones clave en consonancia con las establecidas o nombradas por el Programa Conjunto de Naciones Unidas, ONU-SIDA, que ya sabemos que son 5, y que, bueno, también vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que aún así, aunque las poblaciones no hayan quedado nombradas específicamente en el texto, hemos encontrado una forma de redacción alternativa que incluiría a las poblaciones clave, pero que ya lo vamos a hablar en un ratito. Tiene un posicionamiento claro contra la criminalización de la exposición o de la transmisión del VIH, y eso también es muy importante, que si bien no reforma las leyes penales existentes, es una antesala, una preparatoria fabulosa para lo que sigue. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que tiene 3 casos de condenas a personas por la supuesta transmisión del VIH, un caso en el año 2000, un caso en el año 2015 y lamentablemente un caso en el año 2021, que varias organizaciones estamos trabajando en la capacitación de agentes del Poder Judicial para poder mejorar esta situación de criminalización en nuestro país, que también en la región viene bastante pujante, ¿no? México, hay una red de organizaciones contra la criminalización en México, Brasil tiene algunos casos también, y organizaciones trabajando fuertemente en esto, y es muy importante ante un avance conservador, ante un avance de la derecha, poder trabajar activamente en acciones que tiendan a eliminar la criminalización de las personas con VIH y también de las poblaciones clave. Tiene medidas para paliar la pobreza, vamos a detenernos vamos a detenernos en este punto. Hay 3 cuestiones para paliar la pobreza muy importantes. Una tiene que ver con la jubilación anticipada, la otra tiene que ver con una pensión no contributiva, y la otra tiene que ver con un artículo que habla de determinantes sociales de la salud y que invita a todas las autoridades de aplicación a trabajar en el acceso a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la vivienda y a la salud de las personas con VIH en situaciones de vulnerabilidad social. Establece sanciones, y esto es súper importante, entre 10 y 100 salarios mínimos móvil para distintos incumplimientos de la ley, y defiende la soberanía sanitaria, ¿no? En algunos puntos, cuando menciona la producción pública de medicamentos, o cuando se agarra de las salvaguardas de APIC, del acuerdo que protege el derecho a la salud por sobre las patentes y la defensa de la propiedad intelectual. Así que a grandes rasgos, un poco, esto es el resumen de lo que trae esta nueva ley de VIH, esta ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis, las ITS y la tuberculosis. Y más adelante, ahora en un ratito, vamos a ir contando punto por punto de qué se trata. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están sumando en este momento. Si quieren pueden ir presentándose en el chat. A contar un poco el proceso, ¿no? Hace muchos años que se viene hablando de la necesidad de incorporar algunas cuestiones a la ley. Estos 40 años de VIH y de SIDA nos han enseñado que no solamente es importante o no es suficiente la respuesta desde el sector salud, que no es suficiente la respuesta de la ley nacional vigente, que siempre lo decimos, pero la ley de SIDA argentina es del año 1990, es muy buena, ofrece la gratuidad de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, toca el estigma y la discriminación cuando crea un código para proteger la confidencialidad. Hola, Marce, hola, Roba, bienvenidas. Cuando toca el código para la confidencialidad. Sin embargo, hemos aprendido que hace falta más, ¿no? Que es más importante, es muy importante poder prestar la atención a los determinantes sociales de la salud. Rápidamente voy a contarles el proceso. El primer borrador se empezó a redactar en el año 2013 a través de una solicitud que Fabio Núñez, que posiblemente muchos y muchas le conozcamos, que recientemente se había incorporado a la dirección de SIDA del Ministerio de Salud, que estaba a cargo de Carlos Falistoco en ese momento, comenzaron junto con
Adriana Masombrío la producción de este primer borrador para empezar a actualizar la ley de VIH. Estuvimos en Ushuaia, donde trabaja Adriana desde hace muchos años, el año pasado, y Adriana nos comentaba que habían abierto un centro de testeo allá en Ushuaia, de testeo rápido, y como no iba nadie, y tenían un montón de tiempo libre porque la gente no se acercaba al centro de testeo, tomaron esta iniciativa de redactar este primer borrador y usaban gran parte del tiempo, mientras se esperaba que la gente se acerque a testearse, en escribir este primer borrador de la nueva ley de VIH. Fue buenísimo, porque después de tantos años de trabajar en la incidencia de este proyecto, conocer esta historia de cómo comenzó, me pareció súper interesante y súper rico, así que se las quería compartir. Durante los años 2014 y 2015 se circuló el texto por las distintas organizaciones, se hicieron actividades en distintas provincias, actividades propuestas por el Ministerio de Salud y también propuestas por distintas organizaciones que también trabajaban el proyecto de ley. Se hicieron 2 reuniones en Ciudad de Buenos Aires, acompañadas por el Ministerio de Salud entonces. Estaba el secretario de programas, Federico Caschi, quien hoy ha fallecido, el ministro de Salud, y que lo queremos mucho. Es muy importante nombrarlo porque ha sido un actor súper relevante en el proceso de este proyecto de ley. El doctor Daniel Goyán, entonces era ministro de Salud, y se financiaron 2 encuentros muy importantes. Un encuentro de redes de personas con VIH en noviembre del 2015, en donde se trabajó muy duro el texto del proyecto de ley, y un encuentro en diciembre del año 2015, no solamente de redes de personas con VIH, sino con un montón de actores sociales, en donde se alcanzó un primer borrador final que fue presentado finalmente en el año 2016 a partir de la incidencia de la Red Diversa y de organizaciones del litoral. Lo presentó un diputado de Entre Ríos. ¿Cómo siguió después? Se obtuvo un dictamen favorable de ese proyecto de ley. Estaba Carolina Gaillar como presidenta de la Comisión de Salud, y se obtuvo un dictamen favorable en junio del 2017, más precisamente el 13 de junio del año 2017. Hay que decirlo, en el medio hubo una reunión de comisión que no logró el quórum suficiente en noviembre del 2016, pero bueno, lamentablemente con el dictamen de salud no alcanzó, y perdió estado parlamentario. En el año 2017, en manos de los diputados Daniel Lipovetsky y Luciano Laspina, que eran los que tenían la obligación de tratarlo en sus comisiones en ese entonces, y lamentablemente no se logró. ¿Qué sucedió? Mejoramos el texto, las organizaciones nos reunimos y nos pusimos a mejorar ese texto. Se incorporaron los artículos previsionales, es decir, del régimen especial jubilatorio y la pensión no contributiva, de los que vamos a hablar en un ratito, porque había sucedido que en el medio del gobierno de Mauricio Macri, algunas pensiones no contributivas que tenían las personas con VIH se las habían quitado. Por lo tanto, nos parecía muy necesario poder poner este derecho que había sido adquirido como una política pública en una ley para que no lo puedan quitar a futuro. Entre comillas, ¿no? Porque sabemos que ninguna ley está escrita sobre piedra, lamentablemente. La segunda presentación se hizo en el año 2018 con estos artículos incorporados, con la intervención, con la firma de la entonces diputada Fernanda Raberta, que hoy es la titular del ANSES. Un tema súper clave pensar, ¿no? El hecho de que hoy la titular del ANSES sea la persona que presentó el proyecto con las incorporaciones de los artículos previsionales, un punto súper clave. Pero lamentablemente ninguna de las 3 comisiones, en esta vez presididas las 3 por diputados y diputadas del PRO, pudo tener tratamiento en ninguna de las comisiones, y por eso esa presentación del proyecto pasó sin pena ni gloria, lamentablemente, no sin las organizaciones insistir en la calle que el proyecto de ley era súper necesario. Se mejoró nuevamente el texto, ahí va. Se mejoró nuevamente el texto, ¿no? Durante la pandemia, muchos y muchas han estado en esta reunión, han estado en esas acciones.
muchísimas personas nos conectamos todos los domingos, muchísimas horas, para poder reformar el texto. Se reformaron cuestiones de texto, formalidades, temas de técnica legislativa. Ya habían pasado varios años y ya habíamos aprendido un montón de cosas. Se agregó toda la cuestión de género, se mejoró el orden incluso del proyecto. A mi criterio todavía habría algunas cuestiones de orden para mejorar, pero siempre hay cosas para mejorar. Cualquier trabajo que uno le pone todo de sí, siempre va a encontrar cosas para mejorarlo, pero el texto presentado en el 2020 tuvo otras características, ¿no? Y otra característica fue que también modificamos la estrategia. Esta vez no solamente se presentó por legisladores de un grupo, sino también o sea, de un grupo de legisladores, sino de todos los bloques políticos. La tercera presentación, esto es lo que les venía contando, se presentó, estuvo varios meses en el cajón del diputado Pablo Yedlin, en donde presionamos desde las organizaciones para dar su tratamiento. Pablo Yedlin en ese momento era el presidente de la Comisión de Salud y Acción Social. Logramos el dictamen favorable de la Comisión de Salud en septiembre del 2021 y de la Comisión de Presupuesto en el 2021, pero lamentablemente no fue suficiente para que pueda tener, digamos, dictamen favorable y que pase a recinto, lamentablemente. ¿Qué sucedió cuando se terminaron las sesiones ordinarias del 2021 y el proyecto perdió estado parlamentario? Las organizaciones presionamos para que el Poder Ejecutivo lo pueda poner en el decreto de las sesiones extraordinarias, a partir de acciones en las redes sociales, cartas enviadas al presidente, y todo el llamado de puertas abiertas y por haber. Logramos que el presidente de la Nación incluya en el decreto de sesiones extraordinarias en el temario el proyecto de ley de VIH y hepatitis. Pero ¿qué pasó? Estaba en contexto toda la situación del FMI y qué iba a hacer la Argentina con el FMI, el acuerdo del FMI. Por lo tanto, el Congreso no funcionó, no hubo sesiones extraordinarias, y al no haber sesiones extraordinarias no hubo tampoco tratamiento de la ley de VIH. Pero, ¿qué sucedió? El primer día hábil, el segundo día hábil desde el inicio de las sesiones extraordinarias, el 3 de marzo, volvimos a presentar el proyecto de ley en su cuarta presentación. Lo estuvimos trabajando muy intensamente con todo el énfasis que nos daba el impulso que había sido durante el verano. El 1 de diciembre del 2021, con acciones de la Alianza, juntamos 10.000 firmas en un día, haciendo una acción en 30 ciudades en simultáneo, que se llamó Pongamos Fin a la Discriminación. 10.000 firmas en un día es una locura, fueron 30 ciudades, fue una acción súper clave de las organizaciones. Cuando terminemos voy a ver si encuentro el video para pasarlo, porque me olvidé, sinceramente lo tenía pensado para pasarlo al principio, pero me olvidé. Se imaginarán alguna que otra cosa en la cabeza estos días. Y se logró dictamen favorables, se logró a través de las gestiones con la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, que costó que nombraran las autoridades de la Comisión de Salud, con el apoyo de Carolina Gagliari, con el apoyo de Daniel Goyán y con el apoyo también de Maxi Ferraro, que ahora lo vamos a mencionar. Se logró un dictamen favorable de las comisiones de salud, de acción social y de presupuesto, que eran las que les tocaba pasar en esta instancia. ¿Qué pasó? El 5 de mayo del 2022 se alcanzó la media sanción, se alcanzaron 241 votos, se tuvieron 8 votos negativos, lamentablemente, de los bloques mal llamados liberales. Pero lo rico, lo destacable de esta media sanción es que el trabajo de las organizaciones se vio reflejado en un caudal de votos legislativos súper importante. Y decía recién que iba a mencionar a Maxi porque tanto Carolina Gagliar como Goyán, como Mónica Fein, como Maxi Ferraro fueron legisladores que le pusieron realmente el corazón
al proyecto, que emocionaron muchas veces con sus discursos también en el recinto, y que permitieron que eso pueda ser la antesala al tratamiento en el Senado. Así que esto es más o menos, y digo es, no fue, porque todavía no termina, esto es más o menos el proceso de lo que significa el tratamiento del proyecto de ley. Esto es la estructura del proyecto, que ahora vamos a ir viendo punto por punto. Les dejo ahí un poquito para que vean. Tiene un capítulo 1 sobre disposiciones generales, un capítulo 2 sobre los derechos y garantías, un capítulo 3 sobre mujeres y personas con capacidad de gestar, un capítulo 4 sobre diagnóstico, un capítulo 5 sobre vigilancia epidemiológica, un capítulo 6 sobre las obligaciones de la autoridad de aplicación, y acá se invita también a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios también a pensar en programas para garantizar las políticas establecidas en esta ley. Un capítulo 7 sobre la seguridad social, esto del régimen jubilatorio, las pensiones no contributivas, un régimen de sanciones y disposiciones finales que tienen ahí algunos puntos interesantes. Bien, si quieren podemos hacer alguna pregunta hasta acá. Voy a tomar algunos de los comentarios que están diciendo en el chat, como para que vayan pensando ahí, levantando la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias a Sergio y a la Iglesia Evangélica de Río de la Plata por siempre estar, por acompañar, por ofrecer a nuestras organizaciones el apoyo. Gracias a Orgullo Salta. Será ley el 30, dice Javi, muchas gracias. Vero del Ciclo Córdoba, un abrazo. Buenísimo, buenísimo. Hay un comentario de Estela saludando a Javier. Ahí está Alberto, el diputado provincial. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande. Repudio, dice Estela que repudia a quienes sacaron las poblaciones claves de la redacción de la ley. Los repudiamos desde este lado también, por supuesto. Ahí Gustavo dice que la ley salió por pedido de la sociedad civil. Lamentablemente la ley todavía no salió, así que esperamos que salga pronto. Por supuesto, y está súper claro que la ley, cuando salga, va a ser por obra y gracia de las organizaciones de la sociedad civil que estuvimos en la calle desde siempre y que siempre dijimos que esta ley era necesaria y urgente. A ver, voy a ver si tengo alguna mano levantada, alguna pregunta. Todavía no. Si no tengo ninguna pregunta, ninguna mano levantada, seguimos para adelante. Bueno, seguimos entonces. 50 puntos claves. 50 puntos clave para entender la ley de respuesta integral. Que me pareció importante poder redactar un documento. ¿Y por qué digo documento? Porque esto es un PDF de 9 páginas que al terminar la reunión se los voy a compartir. La idea era no ir artículo por artículo, sino que me parecía más interesante ir derecho por derecho o obligación por obligación, para tener una forma más práctica de poder entender de qué se trata este proyecto que viene siendo trabajado desde hace tantos años y que sufrió también varias modificaciones en el camino, y que hoy tiene, incluso en los últimos 45 días ha sufrido modificaciones, porque en la media sanción de diputados fueron incorporados algunos puntos que son súper interesantes y que también los vamos a conversar ahora. Así que les quiero, ya vamos a arrancar, si nadie levantó la mano. Vamos nomás, gracias por hacerme hablar durante 1 hora y media seguida, les agradezco. Bien, vamos entonces. Lo vamos a ir viendo de esta manera, con los diferentes puntos, y lo mismo de siempre, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo, los van poniendo en el chat y yo por momentos puedo ir frenando en el medio como para no pasarnos del tema, pero tampoco hay que interrumpir la exposición. Así que el punto 1 creo yo que es el más importante, porque es lo que nos va a dar digamos, la base, el marco jurídico de lo que viene después. Es la Declaración de Interés Público y Nacional, la respuesta integral e intersectorial al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis
y las infecciones de transmisión sexual. Que ahora vamos, después el texto desarma qué significa eso, ¿no? También se declara de interés público los medicamentos, las vacunas, los procedimientos y productos médicos y no médicos, y presten atención a lo que dice acá, para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la cura del VIH, ¿no? Más allá de que también mencionan las hepatitis virales, las ITS y la tuberculosis, vamos a tener una ley que hable de declarar de interés público la cura del VIH, ¿no? Esto creo que es total, lo digo y se me pone un poco la piel de gallina. Pero pensar en la investigación la investigación pública para encontrar la cura no solo del VIH, sino del resto de las infecciones de transmisión sexual. El tercer punto es declarar de interés público la disponibilidad de formulaciones pediátricas para estas patologías. Sabemos que las formulaciones pediátricas no siempre están disponibles y en muchos casos ni siquiera existen. Entonces es importante poder también tenerlas en la normativa. Voy a ir un poquito más rápido en la medida de lo posible porque son 50 puntos clave, pero si algo no se entiende o si creen que voy muy lento, ustedes me dicen, yo acelero. Bien, el punto 4 es la declaración de interés público y nacional, el acceso universal, oportuno y gratuito a todo lo mencionado. Más allá de que está en el artículo 1, también va a estar en el artículo 3, que lo vamos a hablar en un ratito. Declara de interés público la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para la producción pública de medicamentos y insumos. Esto es lo que yo les decía de la protección de la soberanía sanitaria, ¿no? De la defensa de la soberanía sanitaria. Sabemos que la provincia de Buenos Aires está trabajando en la producción pública de las formulaciones pediátricas, pero esto tiene que desarrollarse a nivel nacional y no solamente con los medicamentos que sean aquellos que muchas veces para la industria farmacéutica no son rentables, sino en aquellos que protejan los presupuestos nacionales para poder dedicar ese dinero que hoy más del 90% se dedica a la compra de medicamentos en la mayoría de los casos a empresas multinacionales extranjeras, se pueda dedicar ese presupuesto a otras cuestiones que también son importantes. Y en esto también tiene que ver el punto 6, que es declarar de interés público nacional la utilización de las salvaguardas de ATPIC, que es el acuerdo de propiedad intelectual que habla de el derecho a la propiedad intelectual no debería primar por sobre el derecho a la salud de las personas. Bien, el punto 7, sobre la declaración de interés público y nacional, a la participación activa de las personas afectadas en el diseño y la implementación de las políticas públicas, esto en el marco de la declaración MIPA de mayor involucración de las personas afectadas, firmada por nuestro país en el año 94, declara de interés público y nacional la promoción de nuevos centros de testeo, de nuevos diagnósticos. Esta es una, tanto el punto 8 como el punto 9, que no son el artículo 8 y el artículo 9, y esto lo voy a aclarar varias veces. Son puntos que se han incorporado a partir de las modificaciones en la Cámara de Diputados, ¿no? La ampliación de nuevos centros de diagnóstico, de nuevos centros de testeo, y otro punto súper interesante, pero que habrá que trabajar en la reglamentación, es la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia de las personas que lo requieran. Y el lugar de residencia es interesante porque no nos está diciendo que tienen que estar disponibles en su casa, sino en su ciudad. Sabemos que hay muchas provincias de Argentina que lamentablemente tienen pocos centros de distribución de la medicación para VIH y hepatitis en las capitales o en las ciudades grandes, y las personas tienen que viajar todos los meses o cada 2 meses, en los mejores casos, a estas ciudades para buscar sus medicamentos. Lo que estipula la ley es que las personas puedan tener su medicación en la localidad de su residencia. O al menos eso esperamos que diga la reglamentación. El punto 10, que es el artículo 2 de la ley, es uno de los puntos más importantes, que habla de la definición de la respuesta integral e intersectorial, y menciona la promoción de la salud, a la investigación, a la prevención combinada, al diagnóstico, al tratamiento, a la cura, a la asistencia social, legal, médica, farmacológica y psicológica, a la reducción de los riesgos y los daños, y del estigma, a la discriminación y a la criminalización hacia las personas con VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Este punto creo que es uno de los puntos más importantes de este proyecto, es lo que realmente nos indica de qué manera vamos a trabajar, qué significa la respuesta integral al VIH, y la respuesta integral al VIH significará esto, y muchas otras cosas más que también estarán incluidas en el texto, pero
por activismo, iba a decir por suerte, pero no, pero por activismo, por militancia, logramos que el artículo 2 en esta última presentación queden algunas cosas que tal vez hasta el año pasado no iban a quedar. Así que súper felices de que el artículo 2 haya quedado mucho mejor de lo que estaba. El artículo 3 de la ley, que es el punto 11, habla del acceso universal y gratuito a la salud en todos los subsistemas de salud argentino, públicos, sociales, privados, etcétera. Me faltó un etcétera ahí, porque sabemos que el sistema de salud argentino está súper fragmentado. También habla de que el acceso tiene que ser a la atención integral de todas estas patologías, de todas las personas afectadas, pero también el acceso universal y gratuito a todas las herramientas de la prevención combinada en todos los subsistemas de salud. Hablamos de preservativos, de testeos. Los testeos tienen que ser convencional, test rápido, autotest, porque no en un futuro, o un presente no tan futuro. PrEP, la prevención, profilaxis preexposición, la PEP, la profilaxis posexposición, que lamentablemente no está disponible en todos los centros de salud como debiera estar disponible desde hace muchísimos años. Información adecuada sobre indetectable igual intransmisible, la reducción de riesgos y daños para personas que utilizan sustancias, que eso también ha quedado en el cuerpo de la norma, etc. Vamos, voy a seguir una más y voy a hacer un freno para ver si alguien tiene alguna pregunta. No son necesarias, pero si alguien tiene alguna duda o pregunta, va a ser. Punto 12, orden público. ¿Qué significa el orden público? Que las normas de esta ley van a ser de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino. Se va a invitar a las provincias a sancionar sus propias leyes y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar su propia ley, pero que de ninguna manera lo que digan estas leyes va a poder contradecir lo que dice la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, etc. Punto 13, todas las personas con VIH, hepatitis, TBC y TS tenemos derecho a recibir un trato digno sin discriminación ni criminalización de ningún tipo en todos los ámbitos en razón de su condición de salud. Por lo tanto, ahí está una vez más el guiño a la futura derogación de las leyes penales que criminalizan la exposición y o transmisión del VIH u otras, como dice la ley, enfermedades venéreas, ¿no? Veamos que la ley que penaliza la transmisión o el contagio o la propagación de enfermedades venéreas desde el año 1936, digamos que ya es hora de derogarla. Y el punto 14 habla del derecho al resguardo de la confidencialidad, privacidad e intimidad conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué dice la Ley de Protección de Datos Personales? Que los datos de salud son datos sensibles, por lo tanto, nadie puede difundirlos ni querer preguntar sobre ellos. Son datos que le pertenecen a la persona y por lo tanto son míos y si no quiero no se los doy a nadie. Y también hay un artículo específico que habla que las personas con estas patologías tienen el derecho a no declarar su diagnóstico y su estado de su infección. ¿Qué significa no declarar el estado de la infección? Entendemos que indetectable igual intransmisible puede ser una herramienta súper valiosa, pero que puede tener doble filo. Entonces también pusimos en el proyecto de ley que no se puede preguntarle a las personas cuál es su carga viral, o si están indetectables o no están indetectables, porque eso también forma parte de su intimidad, su privacidad, y es un dato confidencial. Ahora sí, si tengo alguna mano levantada, podemos hacer algún comentario, pregunta, algo de las hasta ahora. Acá pregunta Mario, dice, esto que acabas de decir, por cada provincia y cava, ¿sería igualar o mejorar la ley? Exacto, es eso mismo. Normalmente cuando se sanciona una ley nacional, las leyes, algunas de ellas, invitan a las provincias o a la ciudad y a la ciudad de Buenos Aires a sancionar sus propias leyes que vayan en consonancia con esta ley y que, por supuesto, se pueden mejorar. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de ley que está en sintonía con este proyecto de ley nacional que busca ser aprobado por la legislatura de la ciudad. Ahí, Sergio, creo yo que es Sergio, tiene una pregunta. Ese Ramírez, puede no ser Sergio igual. Gracias, muy buena tarde. Les saluda Sandra Ramírez de Guatemala. Me da mucho gusto estar escuchando la experiencia de ustedes y porque en el país también estamos en un proceso que
también ha tenido toda una historia desde el 2010 y actualmente pues vamos en el paso de revisarla de nuevo y poder adaptarla, ¿verdad? Pero me surgen algunas dudas en relación a los procesos que ustedes han venido desarrollando. Y bueno, una ya la contestaste, que es en relación a que si las provincias pueden desarrollar sus propias políticas, pues ya tú comentabas que sí, efectivamente, que no contravengan a la ley, ¿verdad? La otra sería, porque acá en Guatemala también estamos en esa disyuntiva si colocar o no los nombres, por ejemplo, de la PrEP, porque sabemos que esto constantemente la ciencia va avanzando y hoy tal vez estamos hablando de PrEP inyectada, pero ya se habla de que parches, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bueno es dejar estos nombres? Me queda así como la duda, porque pues las estrategias están entrando, se están renovando constantemente, ¿verdad? Entonces eso, ¿qué motivó que se dejara estos nombres? Sería en relación a eso. Y Gracias. si la ley, no sé si voy adelante, pero es válido que me la contestes después, si esta ley establece sanciones o multas. Esas serían mis preguntas. Gracias, cambio. Muchísimas gracias por tus preguntas, Sandra, valiosísimas, realmente son todas muy importantes. Primero voy a ir de atrás para adelante y si me olvido de alguna porque no anoté, me las recuerdas por el chat. Sobre las sanciones, sí, establece sanciones y las vamos a ver un poquito más adelante, establece sanciones. En relación a PrEP, PEP y otras herramientas de la prevención combinada, está puesto así, de esta manera, en el documento para que se entienda mejor. El texto de la ley dice las herramientas de la prevención combinada, creo que dice esto, existentes y las que pudiesen existir en un futuro. No están numeradas una a una porque entendemos que hoy existen estas y en el futuro pueden existir otras. Por eso lo que dejamos en el texto de la ley es que son aquellas herramientas, todas las herramientas de prevención que pudieran estar disponibles, las tecnologías de prevención que pudieran estar disponibles, tienen que estar cubiertas en un 100%. No están enumeradas, las hemos enumerado en este documento para que sea un poco más entendible para la población en general. Y respecto de las leyes provinciales, ahí un poco lo comentaba Fabio por el chat, pero también va a depender de la organización del sistema jurídico de cada país, ¿no? En nuestro país tenemos un Congreso Nacional, un Congreso Federal. Sandra, de eso también lo vamos a tomar en uno de los puntos más adelante sobre las poblaciones clave y es un punto que posiblemente también vaya a dar algo de debate en esta actividad. Y sobre el tema de las leyes, depende cómo esté organizado el sistema en cada país. En nuestro país tenemos un Congreso Nacional, un Congreso Federal que sanciona leyes que son obligatorias en todo el país y las provincias pueden adherir con sus propias leyes a lo que dice el texto de ese proyecto de ley. Sin embargo, aunque una provincia no adhiera a lo que dice una ley nacional, de todas maneras el cumplimiento de esa ley nacional es obligatorio, sobre todo en aquellas que dicen explícitamente que el cumplimiento de las normas de esta ley es de orden público, por lo tanto, como lo dice este proyecto de ley, por lo tanto es obligatorio el cumplimiento de las normas de esta ley en todo el territorio nacional. Espero haber respondido todas las dudas de Sandra y las que todavía no respondí las vamos a ver un poquito más adelante. Bien, punto 15. Fortalecimiento de todos estos derechos en los casos de personas en situaciones especiales de habitación. ¿Y a qué nos referimos con personas en situaciones especiales de habitación? Personas en situación de encierro en cárceles, en hogares. Le presta atención específicamente a aquellas personas que estén en prisión domiciliaria, en centros de salud mental. Hay como un refuerzo de estos derechos, un refuerzo de estos derechos que muchas veces en las personas en situación de encierro, lo sabemos porque son una de las poblaciones clave,
es importante reforzarlos. El punto 16, otro de los puntos más importantes y que en algún momento del proceso ha tenido alguna opinión en contrario, es la prohibición total y definitiva de la prueba del VIH en el ámbito prelaboral o en el ámbito laboral, ¿no? Sabemos que actualmente por lo menos 1 de cada 5 personas recuerda que le hayan solicitado el test de VIH en un examen preocupacional, y esto es altísimo, es un porcentaje altísimo, y que sabemos que en Argentina casi el 70% de las personas con VIH no tienen un empleo registrado. Por esta información y por estos datos también es muy importante no solo el derecho o la obligación de los privados del punto 16, sino también el punto 17, donde habla del derecho a la permanencia en el empleo sin discriminación, ¿no? Y que se va a presumir, salvo prueba en contrario por parte del empleador que despide a un trabajador con VIH, que ese despido tiene causas discriminatorias. Lamentablemente hay muchos despidos discriminatorios a nuestras organizaciones, nos llegan semanalmente algunos casos de personas que han echado de sus trabajos por tener VIH, y esperamos que esto pueda ser una medida para paliar estos despidos discriminatorios. Punto 18, le da el derecho a las personas con VIH y hepatitis de ser beneficiarios y beneficiarias de políticas de empleabilidad y posibles acciones afirmativas, es decir, posibles políticas que incorporen a personas con VIH y con hepatitis a determinados puestos de trabajo, así como también la inclusión en los programas públicos de capacitación y formación. El artículo no son artículos, son puntos de un documento. El punto 19 habla del derecho a la educación sin estigma y discriminación, tanto para el ingreso, la permanencia, la promoción, las becas, y no solamente para el estudiantado, sino también para toda la comunidad educativa, porque también habla de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que puedan estar en el sistema educativo, pero también para los trabajadores y trabajadoras de la educación. El punto 20, sobre las mujeres y las personas con capacidad de gestar, habla sobre el derecho a la información, acceder a toda la información disponible basada en evidencia en función del embarazo, del parto y del posparto. También el proyecto habla sobre que se favorezca el derecho al parto por vía vaginal de las personas embarazadas que tengan VIH. Habla también sobre la medicación información sobre la medicación que tiene que tomar la persona, la medicación que tiene que tomar el niño o la niña. Hay muchísimos casos, y esto ICW Argentina lo trabaja mucho, sobre las situaciones de violencia en la situación de embarazo, ¿no? El punto 21 es el derecho de todo niño, niña o niña, nacido, nacida de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH, tiene derecho a acceder a la leche de forma gratuita por 18 meses. Aquí el texto decía leche de fórmula, lamentablemente por órdenes del Ministerio de Salud de Nación han sacado de fórmula porque dicen que la evidencia dice que ya no se requiere la leche de fórmula, no sé qué, o distintas fórmulas. Lo cierto es que si es leche y si no es la leche materna, cualquier tipo de leche es leche de fórmula, porque está hecho con una fórmula. Por lo tanto, haberlo sacado del texto de la ley, la conjunción de fórmula es meramente anecdótico, pero bueno, en el texto quedó que tendrá derecho a acceder a leche de forma gratuita por 18 meses. El punto 22, Sandra, de eso lo hablaremos un poquito más adelante. Argentina ya tiene una ley de tamizaje, de ofrecimiento del testeo para personas embarazadas, pero de todas maneras lo vamos a conversar. La prueba diagnóstica, que deberá ser acompañada de asesoramiento previo y post a la prueba, y deberá ser voluntaria, es decir, la persona tiene que ofrecer su consentimiento para realizarse la prueba, gratuita en todos los subsistemas de salud, confidencial, tanto el realizarse la prueba como su resultado, universal, es decir, que toda persona que quiera acceder a la prueba puede hacerlo independientemente de su edad y de cualquier otra variable, y la prueba debe sí o sí garantizar la vinculación al sistema de salud, es decir, no se puede
realizar una prueba que no tenga algún mecanismo de vinculación con el sistema de salud. Es decir, si se establece el testeo autoadministrado, digamos, el autotest de VIH, siempre que se venda o que se entregue, o que se regale, o que se reparta, el test debe existir una vía de vinculación con el sistema de salud. No se requerirá la prescripción médica para acceder a las pruebas diagnósticas, y esto es una eliminación de una barrera, pero sí se requerirá para el VIH la firma del consentimiento informado, que no será requerido, por supuesto, para las pruebas autoadministradas, porque a quién le vamos a pedir una firma si el test no lo vamos a hacer nosotros y nosotras mismas. Hay un tema con el punto 23, hay un tema con la firma del consentimiento informado, que hay un grupo de sociedades científicas que dicen que es una barrera para el acceso al diagnóstico, y hay un grupo de organizaciones que dicen que es una garantía de la voluntariedad de la realización del test. Ahí hay una puja que no se pudo saldar entre determinadas organizaciones y entre sociedades científicas, y ha quedado que la firma del consentimiento informado será requerido para realizarse el test. Un punto interesante sería la posibilidad de que ese consentimiento informado firmado, ese formulario, pudiera ser el mismo formulario para todos y todas, y que pudiera estar disponible en todos los centros de testeo, y se unificarían algunos conflictos. Se establece la obligatoriedad, dice el punto 24, se establece la obligatoriedad del ofrecimiento de las pruebas de VIH, hepatitis y TS a los profesionales de las especialidades que el Ministerio de Salud vaya a decir a futuro. Idealmente habíamos puesto en todas las especialidades médicas, pero quedó en la ley que va a ser el Ministerio de Salud el que diga qué profesionales van a tener la obligación de ofrecer el test de VIH, y se sostiene lo que ya estaba sancionado por ley en Argentina, que es obligatorio ofrecerle el test de VIH a las personas embarazadas, y una resolución toma fuerza de ley, que es la obligatoriedad del ofrecimiento del test de VIH y hepatitis e ITS a las parejas sexuales de las mujeres embarazadas o personas con capacidad de estar embarazadas. Tomo una pregunta del punto 22 que dice Sandra por el test, que habla de menores de edad. Sí, actualmente, según la normativa argentina, una persona mayor de 13 años puede acceder a un test de VIH a partir de una resolución, de lo que dice una resolución del Ministerio de Salud. Ahora lo diría con fuerza de ley, cualquier persona, porque es universal, puede acceder a la realización de un test de VIH. 25 habla de la necesidad de la comunicación del diagnóstico lo más pronto posible, en realidad dice lo más rápido posible. El texto de la ley me parecía que pronto quedaba mejor para el documento, en un marco de confidencialidad, brindando información suficiente sobre la gratuidad. Es importante que cuando a uno le dicen que tiene un diagnóstico positivo, que esa persona pueda saber que es gratuito o acceder a los beneficios. Voy a compartir, exacto, sí, voy a compartir la grabación, por supuesto, va a estar en YouTube. La disponibilidad de los distintos tratamientos a los que podrá acceder en su lugar de residencia, como decía el artículo primero también de este proyecto de ley. Vamos por la mitad de los puntos. ¿Alguna pregunta? Venimos bien. Buenísimo. Seguimos entonces. Punto 26. Establécese la obligatoriedad de detección del VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis en la sangre, tejidos y órganos destinados a la donación. Se deberá informar el diagnóstico positivo a la persona donante. Esto antes decía que aquellos sangre, tejidos, órganos que sean identificados con el virus del VIH debían descartarse. ¿Qué hicimos? Sacamos eso del proyecto de ley, porque sabemos que la evidencia dice que se pueden realizar donaciones de órganos entre personas con VIH y entre personas con VIH, digamos, ¿no? Y por eso nos parecía importante que esta evidencia que abre una ventana que hace algunos años parecía imposible, tal vez se pueda en un futuro, ¿no? En función de la nueva evidencia, las investigaciones que vayan sucediendo, que las personas que tenemos VIH también podamos donar órganos, tejidos, sangre. Eso todavía hoy no lo sabemos, no se puede, pero
nunca se sabe lo que la ciencia nos puede vislumbrar, digamos. El punto 27 del documento habla sobre la vigilancia epidemiológica, le da un plazo no mayor a 30 días a todos los actores para notificar los casos de VIH, así como también la obligación de mantener actualizada la información de prevalencia, carga viral, letalidad y causas de muerte. ¿Por qué lo pusimos en la ley? Porque Argentina no estudia prevalencia desde hace 10 años, lamentablemente. No sabemos cuál es la prevalencia en población general, en poblaciones clave, porque no se estudia. Argentina no mide la carga viral poblacional, pese a que ya hace 8 años se comprometió internacionalmente a decir cuántas personas están diagnosticadas, cuántas están en tratamiento y cuántas tienen la carga viral indetectable. Sin embargo, nuestro país no sabe cuántas personas en Argentina tienen la carga viral indetectable, por eso ahora queremos obligar a nuestro país por ley a medir la carga viral poblacional. Lo mismo en relación a la letalidad y las causas de muerte, ¿no? Es información que tenemos en función de análisis de la información brindada por las autoridades sanitarias, sin embargo, no hay información disponible sobre qué tanto mueren y por qué mueren las personas con VIH en Argentina. Punto 28 habla sobre el rol del Ministerio de Salud de la Nación a ser autoridad de aplicación. Personalmente hubiera preferido que fuera en la jefatura de gabinete de ministros, creo que le hubiese dado este énfasis más intersectorial, interministerial e integral a la respuesta al VIH, pero no, algunas batallas no se ganan todas las batallas siempre cuando uno busca tener un proyecto de ley, sino que se obtiene la mejor ley posible. El Ministerio de Salud en este caso va a ser la autoridad de aplicación y que dará intervención a través del Consejo Federal de Salud, el COFESA, a las autoridades provinciales y municipales para la concreción de el resto de los derechos que tiene el proyecto de ley que se ven a partir del artículo 21 en función de cuáles son las obligaciones de los distintos estados, ¿no? Bueno, esto es lo que les comentaba al principio sobre las políticas públicas para las personas en situaciones de vulnerabilidad social, el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda. Se asegurará, el punto 30, súper interesante, que aquí tendremos que estarle cerca, es asegurar la formación, la capacitación y el entrenamiento periódico, tanto a los equipos que trabajen con personas con VIH, y de esto nos referimos a los equipos de salud, a los equipos docentes, a las fuerzas de seguridad, como a los 3 poderes del Estado, una especie de ley Micaela puestos en la ley de respuesta integral al VIH, y a los medios de comunicación, un actor súper clave para mejorar los indicadores de estigma y discriminación en principio, pero también de lo que significa socialmente vivir con VIH. Así que esperamos que este punto sobre la capacitación y la formación a estos actores se le pueda prestar suficiente atención. Punto 31, sobre campañas masivas de sensibilización y difusión. Y acá no está señalado en negrita, pero es súper importante decir que queda incluido que las campañas deben ocupar espacios en el Sistema Nacional de Medios, entendiendo que tenemos un sistema de medios radio nacional, televisión pública, canal Encuentro, Paca Paca, hay un montón de canales públicos que deberían tener campañas de difusión sobre estas patologías y que hoy en día no se están usando. También prevé la incorporación de los contenidos en todos los niveles educativos de la educación sexual integral e incluye la educación superior, que no está incluida en la Ley Nacional de Educación Sexual. El punto 33, que sacaron un artículo importante hacia los capítulos finales que hablaba de un porcentaje de la autoridad de aplicación para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente ese porcentaje fue eliminado, pero quedó el aseguramiento de políticas de fortalecimiento a las organizaciones, que si bien no establecen un porcentaje, obligan al Ministerio de Salud a pensar un presupuesto para las organizaciones. El aseguramiento de la logística y la distribución eficiente, es decir, lo pone en manos del Estado Nacional. En algún momento el Estado Nacional quiso decirle a las provincias que son ellas las que tienen que venir a la capital federal a buscar los tratamientos y los insumos. Acá despejamos dudas y decimos, no señor, es usted Nación el que tiene que hacer que la medicación llegue a todos lados. La creación, y este punto lo celebro, que es la creación de programas para la transición del servicio de pediatría a los servicios
de atención integral en la adultez, ¿no? Sabemos que muchos y muchas adolescentes con VIH muchas veces se desprenden del sistema de salud porque no tienen una correcta transición entre un servicio y el otro, o entre un hospital y el otro, y por lo tanto se prevé la creación de programas de transición y especial protección a las personas que hubieran nacido con VIH y o con hepatitis, por este mismo motivo, ¿no? Sabemos que la mortalidad en los últimos años ha descendido en casi todos los grupos poblacionales, menos en las y los y les adolescentes con VIH, por lo tanto se prevé una especial protección a aquellos que hayan nacido con el virus y también a las personas mayores. El punto 37, y acá les decía que por ahí va a tener un poco de discusión, digamos, lamentablemente había un listado de poblaciones clave nombradas en el proyecto de ley, que no solamente incluía a estas 5 reconocidas por UNCIDA, que son las personas trans, las personas que ejercen el trabajo sexual, los varones que tenemos sexo con otros varones, las personas en situación de encierro y las personas que utilizan sustancias psicoactivas, sino que también incluíamos otros grupos como las mujeres, las niñas y adolescentes y mujeres, las personas migrantes, las personas con discapacidad. Incluíamos en nuestro proyecto un listado de poblaciones con vulnerabilidad aumentada, que lamentablemente por el lobby del movimiento abolicionista de Argentina o algunas muy pocas organizaciones con muy poca representatividad hicieron un trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Salud que lograron el miedo de un posible debate que lamentablemente hizo que se eliminaran la enumeración de las poblaciones clave en el texto del proyecto de ley. Sin embargo, con la enumeración, con la redacción como quedó, habla de aquellas poblaciones clave y o en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente a las reconocidas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA, que son estas 5 que dice este punto acá, que como decía, lamentablemente no han quedado enumeradas en el texto del proyecto. ¿Alguna pregunta, comentario, dato, información? A ver, ahí tengo algunas preguntas. Sandra, me encantan las preguntas, Sandra, gracias. Se hace mención en la ley de SIDA, no sé a qué, si me puedes aclarar eso. Y después dice, ¿el Consejo Federal por quién está conformado? Buenísima pregunta, Sandra. En Argentina el Consejo Federal de Salud está conformado, presidido por el Ministerio de Salud de la Nación y conformado por los ministros y o ministras y o ministres de salud de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma, suman 24 distritos que conforman el Consejo Federal de Salud y se toman algunas directrices que después tienen que ser tomadas por los distintos territorios, ¿verdad? El punto 3 se hace referencia a las reglamentaciones bancarias que impiden seguros y otros a personas con VIH. Sí se hace referencia, no lo puse en el listado, pero cuando el artículo que habla de la no discriminación menciona la no discriminación en ningún ámbito comercial y o contractual o de consumo, y está pensado específicamente para los bancos que no otorgan seguros de vida a personas con VIH. ¿Alguna protección sobre las adopciones de niños con VIH? No, no mencionamos nada específicamente sobre las adopciones de niños con VIH, pero sí hay un artículo específico que habla de la especial protección a los niños con VIH, que puede dar lugar a pensar en trabajar específicamente en la adopción. Y se habla sobre el financiamiento, sí, hay un artículo algunos artículos sobre financiamiento más hacia el final de la ley. Estela dice que es súper bajón el punto de las poblaciones clave. No queda como dice el documento. Estela, ahora les voy a compartir igual cómo quedó. Si lo tengo a mano, voy a leer cómo quedó ese punto. Lo voy a buscar mientras tanto. Pregunta Marí. ¿Ha sido difícil incluir las ITS, la TBC y HPV, especialmente en lo que se refiere a las consultas de las asociaciones y socios que no son los mismos? No sé si termino de entender la pregunta. Yo creo que fue un trabajo que sucedió durante varios años. Al principio escribimos una ley de VIH y a eso le agregamos hepatitis, ITS y tuberculosis a todo.
A medida que fueron pasando los años, se fueron sumando organizaciones con trabajo en hepatitis, con trabajo en tuberculosis. La misma Marcela Natielo, presente en esta reunión, coordinadora del Programa Nacional de Tuberculosis, hizo algunas observaciones sobre algunos puntos del el proyecto, que habría diferencias con la tuberculosis y algunas cuestiones relacionadas al diagnóstico. Muchas de ellas se fueron incorporando, se fueron adaptando al proyecto de ley. De hecho, sobre hepatitis virales hay algunos puntos específicos. No así sobre ITS y hepatitis y HPV. Incluso el HPV no se nombra en ningún punto. El resto de las infecciones de transmisión sexual quedan comprendidas, digamos, como a nivel general y en el acceso universal a su prevención, a su diagnóstico, a su tratamiento. Y es la forma en la que quedan incluidos. No termino de entender la segunda parte de la pregunta cuando habla de las consultas de las asociaciones y socios. Si pudieras por ahí aclararnos eso. Y prevé políticas específicas para mejorar los indicadores en la población adolescente. No lo dice Ali de esa manera, pero insisto, hay un artículo que habla de darle especial atención a quienes nacieron con VIH y, por otro lado, eso en población adolescente de transmisión perinatal, digamos, y por otro lado, creo yo, cuando menciona las herramientas de la prevención combinada, da lugar ahí como se puede tomar como de distintos lados que se podría mejorar los indicadores de población adolescente, porque por un lado establece la universalidad del acceso al diagnóstico, ofrece la obligatoriedad de la cobertura en todos los sistemas de salud de todas las herramientas de prevención combinada. Después habrá que trabajar en las barreras específicas de la población adolescente, que ya sabemos que son de las grandes castigadas en el acceso a la salud, o por lo menos en el acceso al sistema. ¿Alguna pregunta con comentario, micrófono? Bien, nos quedan pocos puntos. Nos quedan 13 puntos y ahí sí pasamos un poco a los comentarios. Punto 38. Se garantizarán todos los tratamientos, no solamente los tratamientos de las patologías mencionadas, sino también el tratamiento de las infecciones oportunistas, de las coinfecciones, de las toxicidades asociadas al tratamiento, de las patologías que pudieran estar asociadas. Ahí tenemos la inclusión de todas estas cosas que actualmente con la legislación vigente por ahí quedaban en un gris, y algunos proveedores de salud no querían cubrir tratamientos de patologías asociadas o daños generados por la medicación, ¿no? O por la toxicidad de la medicación. Prevé el desarrollo de programas de apoyo a la adherencia. Sabemos que es una gran deuda de la respuesta al VIH y a la hepatitis, y a las hepatitis, ¿por qué no? O a la tuberculosis incluso, ¿no? Que requiere también apoyo a la adherencia al tratamiento. Esto es un punto súper interesante, que se desarrollarán políticas de reducción de riesgos y daños para personas que utilizan sustancias psicoactivas. Nos hicieron agregar en relación a los fines de la prevención de la transmisión del VIH y de las hepatitis, pero es una puerta que se abre para la creación de políticas de reducción de riesgos y daños. No vamos a negarlo, que es un paso no muy grande como el que queríamos dar, pero es un buen paso dado. Que no lo hayan sacado del proyecto es una alegría. Se crearán instancias de apoyo legal gratuitas para las personas que hayan sido discriminadas, vulneradas o criminalizadas por la sola condición de su estado de salud. Se adoptarán, este también es un punto importantísimo, se adoptarán programas y servicios en función del respeto a la diversidad cultural, de la interculturalidad de los pueblos y comunidades indígenas, y se asegurará su participación en el diseño y la implementación de las políticas. Punto 43. Se creará una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, AIDS y Tuberculosis, que será integrada por varios ministerios y sectores y estará conformada por las redes de personas con VIH, de las personas afectadas, organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas, representantes del Estado. La misma respetará la representación federal y de géneros. Se creará también un observatorio de estigma y discriminación asociados al VIH en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación. En el punto 45 se prevé que se tendrá derecho a una jubilación especial. Cuando digo se tendrá derecho, es que no es obligatorio, sino que la persona podrá optar por jubilarse anticipadamente, habiendo cumplido los requisitos, que son tener 50 años
20 años de aporte, que no es poco, y 10 años por lo menos de diagnóstico. El régimen será incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Y el otro punto de seguridad social es que se establece una pensión no contributiva que corresponderá al 70% del valor de una jubilación mínima para aquellas personas que demuestren estar en situación de vulnerabilidad social. Son estas dos medidas para paliar la pobreza y tratar de alguna manera de reducir los indicadores de mortalidad relacionados al SIDA, que sabemos que hoy, por lo menos en nuestro país, aquellas personas que mueren por causas relacionadas al SIDA, en general mueren por causas relacionadas a la pobreza o a la discriminación. Punto 47, el establecimiento de un régimen de sanciones, que son 4 o 5 artículos que describen bien cuáles son las sanciones, cuál es la cuantía, a qué va a estar destinado el fondo, a quiénes van a sancionar, quiénes tienen la posibilidad de aplicar estas sanciones, ¿no? El 48 nos lo dice, las autoridades mencionadas, es decir, los Ministerios de Salud de la Nación y todos otros organismos que menciona este proyecto, están facultados para fiscalizar y controlar, incluso requerir el auxilio de la fuerza pública. Los gastos, es decir, el presupuesto de todo este proyecto, serán utilizados con el Tesoro Nacional y la ley de presupuestos que se vota todos los años. Incluso también se podrá usar parte de las multas del punto 47, no me acuerdo el número del artículo, pero es el punto 47 sobre las sanciones. Parte de esas multas también se utilizarán en el financiamiento de esta ley. Y un punto súper importante y clave, que lo mencionaban recién por el chat, que quiero saludar también, que está presente el licenciado Víctor Villagra, que es cabo primero del Ejército, del Ministerio de Defensa, con quien hemos trabajado este punto también, que también establece la derogación del decreto 906 del 95, que aprobaba las normas reglamentarias para la realización de pruebas de VIH y manejo de información en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esto quisimos trabajar, la derogación de este decreto presidencial del expresidente Carlos Menem, con la gestión anterior del Ministerio de Seguridad, con la gestión de Sabina Frederick. Lamentablemente pasaron cosas y la gestión cambió, y con este Ministerio de Seguridad no ha sido tan posible, pero por suerte no, por militancia, ha quedado en el texto del proyecto de ley la derogación del decreto 906 del 95, que esperamos pueda terminar con un mal uso de la información sobre VIH en todas las Fuerzas Armadas y en todas las fuerzas de seguridad, que impiden y maltratan a las personas en sus ascensos y en sus promociones. Por lo tanto, esperamos que en algún momento llegue una gestión de defensa y de seguridad que permita que las personas que pertenecen a las fuerzas y que tienen alguna de estas patologías puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola Mati, ¿cómo estás? Me quedó perfecta la pregunta que hice, o sea, no me quedó ninguna duda. Sí. Y sí, con respecto al decreto este, que estigmatiza mucho y deja en evidencia a las personas que quieren ascender o que están dentro de un puesto de trabajo, que la verdad se nota mucho la discriminación, porque si bien el pedido es extraordinario porque es anualmente en las Fuerzas Armadas, el test de VIH lo ponen como voluntario, pero sigue siendo obligatorio por el decreto este. Y bueno, con el decreto este ya quedaría totalmente obsoleto, derogado. Ahora tendríamos que ver qué es lo que harían legalmente ellos para seguir pidiéndolo. Si bien es una condición de ascenso, y que dentro de este decreto lo que se rige, bueno, el decreto viejo este, que es totalmente obsoleto porque lo daban como un banco de sangre viviente a las Fuerzas Armadas, que si bien hay una ley de sangre donde dice que no se tiene que
bien analizar la sangre para poder transfundirla, ¿no? O sea, es que como tiene una controversia totalmente, tanto como la ley de sangre y el banco de sangre viviente, que sería en este decreto, ¿no? Total. Nada, eso. Sí. Gracias, Víctor. Gracias a vos. Por- Muchas gracias a vos por la militancia y por todo lo que hiciste. Gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que sí, ¿no? Nunca hay un punto final para la militancia. Por supuesto que una vez derogado el decreto, habrá que seguir trabajando en cómo hacer para mejorar la calidad de vida para aquellas personas que forman parte de las fuerzas, como para aquellas personas que quieren ingresar, ¿no? Hay una clara discriminación para el ingreso a postulantes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, que bueno, tendremos que seguir trabajando. Tomo algunas preguntitas. Nos dice Marí desde Guatemala con el tema de la Comisión Nacional. Por supuesto que trabajar en la actividad de la comisión va a depender de la vigilancia de los distintos actores que se involucran. Qué difícil será medir la vulneración social, nos dice Marcela, y sí, totalmente. Ahí habrá que trabajar fuertemente en la reglamentación. Gustavo habla sobre el INADI, que en 20 años no defiende nuestros derechos. Es difícil, como un organismo público que le cuesta un poco la celeridad. O sea, muchas veces los tiempos administrativos del INADI no son los tiempos de nosotros o nosotras como personas afectadas. Y creo que sí, totalmente. Habrá que estarle encima también a esos puntos. Respecto del régimen jubilatorio, ¿considerás que es de aplicación inmediata una vez sancionada? No, no será de aplicación inmediata. Lo que hace la ley es habilitar a la ANSES. La ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social, para dictar las normas reglamentarias de la ley. Por lo tanto, será la ANSES la que defina cómo y cuándo será lo de la jubilación. Habla Gustavo sobre las policías provinciales y penitenciarias, si sigue vigente el VIH en el ámbito laboral. Totalmente, condición de ingreso a la fuerza de seguridad, sucede en muchísimas fuerzas. Vamos a compartir la presentación, sí, por supuesto. Yo les voy a dejar el mail acá, mundialarc@gmail.com, para que nos pidan la presentación quienes la requieran. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Nos quedan muy poquitos, son las 8, creemos que 8:15, 8:20 podríamos estar terminando. Yo, Mati. Marce. Hola, hola, ¿cómo están todos? La verdad que más allá de mirar punto por punto, se ve el gran trabajo de la sociedad civil, y la verdad que esto para la región, incluso para el mundo, es un trabajo para mostrar, es un trabajo que va a impactar de alguna manera a toda la población que vive con VIH en Argentina, pero también de la región. Porque yo he compartido la ley y las modificaciones a varios países para tener estas ideas, ¿no? De irnos más allá, porque con la ley no fuimos más allá del ámbito de la salud, nos dimos como ese paso, y eso es lo interesante y lo complejo. Más allá de que obviamente no va a estar todo lo que queremos y pedimos, pero la verdad, un trabajo enorme de tantos años. Así que contentos, ansiosos, felices de todos. Gracias. Gracias, Mati. Gracias, Marce. Hermoso y emocionante, ¿no? Después de tantos años de lucha y de tanta ambición, porque me parece que ha sido muy ambicioso colocar todo lo que pusimos en este proyecto. Esperamos que dentro de 72 horas realmente se convierta en ley, que el presidente de la Nación promulgue todos y cada uno de los derechos que el Congreso sancionó como ley, y que después nos quede ese camino. ¿Cómo seguimos? ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo sigue el proceso? Esto mismo, ¿no? Esperamos que el jueves 30 de junio el Senado diga sí y dé fuerza de ley a este proyecto. Esperamos que se promulgue, como dice la Constitución Nacional, a través del Poder Ejecutivo, que se promulgue y no se vete ni la ley ni ningún artículo.
Esperamos que se reglamente. La ley dice que se tiene que reglamentar en los próximos 90 días desde su publicación en el boletín oficial. Esperamos que se sancionen las leyes provinciales y, como decía Marcela recién, esperamos también que se sancionen leyes con una perspectiva similar en otros países, porque entendemos que de esta forma es una manera de dar respuesta al VIH desde el enfoque de los derechos humanos que tanto venimos hablando en los últimos años y tanto nos interesa. Hay un comentario de Alberto en el chat que dice: solo menciono qué interesante sería vincular a las universidades para hacer aportes aún en el futuro, y también instruir a las defensorías del pueblo para la promoción de acciones individuales o colectivas en defensa de estos derechos y su cumplimiento efectivo. Totalmente, totalmente. Gracias, Alberto, por participar de la reunión. Gustavo felicita a las organizaciones por el gran trabajo, y hoy el tema está muy duro para trabajar en VIH, será un gran trabajo aplicarla y que no quede en letra muerta, totalmente. De esa manera, de esta manera es como sigue el proceso. Por supuesto que están todos y todas invitados e invitadas el 30 al Congreso, y como dice mi gran amigo Alberto Estela, director de ONUCIDA para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que Argentina sea ese sur que marca el norte. Me parece una frase bellísima, y ojalá que este proyecto, esta ley que sale desde el sur del mundo, pueda marcar el norte, hacia dónde hay que ir, para realmente dejar que las personas sigan muriendo por causas por las cuales son evitables, ¿no? Hoy, como siempre decimos, nosotros las causas de muerte relacionadas al SIDA son a causa de la pobreza y de la discriminación, y esta ley viene a eso, a tratar de alguna manera de terminar con la pobreza y de terminar con la discriminación para dejar de perder amigos y amigas, ¿no? Que tanto hemos perdido en estos años, en este proceso. Así que gracias a quienes se pudieron conectar. Es una emoción muy grande llegar a este punto. Gracias, Fabio, por levantar la mano, y si querés, es ahora. Sí, por eso la levanté. Como yo estaba leyendo algunos de los comentarios que estaban ahí en el chat, ¿se me escucha bien ahí? Porque tengo una conexión media mala. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Y toda ley, compañeros, compañeras, es solo el inicio de un camino. Se trata de cambiar culturas institucionales dominantes. Fijémonos lo que significa Argentina. Tiene ya hace muchos años una ley de identidad de género, y sin embargo aún hoy estamos peleando en servicios de salud de todo el país que esta ley sea efectiva y no sea solo un negocio para algunos profesionales de la salud que dicen ser amigables pero que cobran cifras siderales para readaptaciones quirúrgicas. Entonces quiero decir con esto, es una herramienta de batalla, es una herramienta de pelea. Y esa herramienta de batalla y esa herramienta de pelea va a requerir de todo el compromiso de todas, todos y todes, para que no sea letra muerta y para que sea realmente un goce, un placer ver cómo ampliamos derechos y ver cómo caminamos además hacia la investigación de la cura del VIH. Debemos ser capaces de soñar más allá de los que nos quieren permitir soñar. Debemos ser capaces de salir del negocio de los laboratorios en salud para hablar de salud, porque Argentina en eso tiene una trayectoria. Argentina tuvo entre 1946 y 1952 un ministro de salud como Carrillo, que llevó adelante lo que llevó, semejante transformación del sistema de la salud, y que nos decía permanentemente que había que hacer prevención y promoción de la salud. Y la verdad, ahí está diciendo Estela, si sabremos de sueños, claro que sí. Y sabemos no solo de sueños, sino que sabemos además de pelear esos sueños. Como decía Matías, lamentablemente en el camino hubo que perder
muchas compañeras, muchos compañeros, muchos compañeros. Pero esos compañeros, esas compañeras, son los que nos obligan a no bajar la guardia y nos comprometen a seguir caminando. Esta ley va a ser una herramienta. Esta ley tiene que ser debatida después en cada organización, hacerse talleres, explicar cómo podemos hacer para reclamar en función de la ley, y ahí se va a ver un camino inmenso, un camino muy grande. Acá está Marcela, acá está Gachi, acá está Estela, acá hay historia, y acá está Matías, presente también y futuro. Entonces digo, acá hay mucha historia. Y esta ley vamos a hacerla talleres en todo el país, porque ¿saben qué? Esta ley pudo estar de pie porque se construyó desde las organizaciones sociales, si bien fue el Estado el primero que abrió la puerta y todo lo demás, pero fue el Estado diciendo hay que construirla con las organizaciones porque entonces sí va a ser una realidad. Y si no hubiera sido así, durante la noche de los 4 años del neoliberalismo, de gobiernos de derecha en la Argentina, no hubiéramos tenido ley. Y si tenemos ley este jueves, que vamos a tener ley este jueves, es porque las organizaciones sostuvieron la pelea. Y porque esas organizaciones tienen nombre y apellido. Esas organizaciones son compañeras y compañeros. Ahí está Estela en Mar del Plata hace décadas sosteniendo la pelea. Ahí está José María, ahí está Gachi, ahí está Estela, y ahí están todos los que nos faltan. Y todas las que nos faltan. Así que el viernes a agendar talleres. El viernes a explicar cómo hacemos para que estos derechos sean una realidad y se transformen en una herramienta. Y vamos compañeros, que sí, desde el jueves arranca la fiesta, José María, y seguiremos mamándonos hasta el sábado, pero después arrancamos con todo. Un abrazo y felicitaciones, que el jueves tenemos ley, carajo. Gracias, Fabio, muchas gracias. Gracias por salvarme en un momento que no pensé que no iba a poder seguir. Ahí les estoy compartiendo el PDF en este momento en el chat, así que si quien lo quiera lo puede descargar, está para difundir, se puede difundir. Sepan, y cuando lo vayan a difundir, sepan que ese no es el texto de la ley, que no está dicho como está escrito en la ley, por estos puntitos que vimos, ¿no? Que hay cosas que dicen de más el texto porque la ley no lo nombra como tal, o de menos porque han quedado afuera. El texto mismo dice versión en junio del 2022, el jueves vamos a tener ley, pero pueden pasar cosas también. Lamentablemente hoy, a lunes 27 de junio a las 20:08, todavía la presidenta provisional del Senado no ha sacado el decreto que convoca a la sesión, y me refiero a la presidenta provisional, porque la presidenta del Senado en este momento está en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto, todavía no tenemos decreto entre presidentas del Senado obligadas a firmarlo, así que esperamos que pueda ser publicado muy pronto. De todas maneras, muchos y muchas senadoras y senadores de todos los bloques nos dicen que el jueves hay sesión, nos dicen que el proyecto está en tema, pero bueno, hasta no tener el decreto que convoca con el temario, estaremos ahí siempre con cosas en la garganta esperando que eso suceda. Así que esperamos que las presidentas del Senado, la presidenta y la presidenta provisional, firmen, usen la lapicera, como le gusta, como suele decir Cristina, y puedan convocarlo pronto. Hay muchas personas esperando por ello. El jueves nos vemos a las 12 horas en la puerta del Congreso para celebrar, reclamar, activar, incidir en que este proyecto se convierta en ley. El viernes, si todo sale bien, puede llegar a haber alguna que otra fiesta. No queremos anunciar ninguna fiesta porque primero tenemos que tener ley, pero si tenemos ley posiblemente tengamos fiesta, así que resérvense la noche del viernes por las dudas, y si no, nos juntamos igual a llorar las penas. Así que resérvense la noche del viernes. Y no sé si tengo alguna diapositiva más, pero no tengo ninguna diapositiva más.
pero sí podemos abrir unos minutitos a algunas palabras, si alguna persona, me gustaría que José María también pueda decir unas palabras, o las distintas personas, perdón, no pude ver quiénes entraron después de que empecé, pero realmente esta reunión está llena de muchas personas que quiero mucho y que contribuyeron mucho en este proceso, que contribuyen mucho en este proceso, y que realmente es un placer siempre escucharla. Está, bueno, ya la nombré varias veces, pero está Marcela Natielo, que la coordinadora del programa de tuberculosis, está José María, que me encantaría que dijera unas palabras, no muy extenso José María, pero unas palabras me encantaría que dijeras. Está, bueno, Marí de Homicida Guatemala también, si quisiera decir algunas palabras, aunque sean breves, me encantaría. Estela, lo mismo, siempre presente. ¿No? Hola, hola, acá estoy. Bueno, saludarles a todos. Primero, la verdad, pedir disculpas. Estamos trabajando muchísimo para todo lo del jueves y me era imposible llegar a tiempo. Le había avisado a Matías, pero terminé lo que estaba haciendo y me metí rápidamente a ver si todavía estaban, y qué suerte que están. La verdad es que, nada, es una emoción muy grande. Me hiciste llorar también, Matías, te agarré justo en ese momento. Estamos pasados de revoluciones, porque aparte saben que todas estas cosas son, un día teníamos el escenario, el otro día no lo tenemos, ahora bueno, finalmente lo tenemos, escenario, pantalla, o sea que el jueves vamos a tener sonido y todo lo que hay que movilizar, el jueves vamos a estar ahí celebrando que finalmente después de 8 años vamos a tener esta ley salva vidas. Yo creo que esto ya lo deben haber dicho y era parte de lo que estaba diciendo al final Matías cuando hablaba. Fue una construcción maravillosa que hicimos todos. Por lo menos acá veo muchos compañeros, compañeras, compañeres que participaron desde el minuto cero allá en el 2014. Es esa ley que construimos todos. Hoy yo preparando cosas, miraba fotos del encuentro que hicimos allá en el 2015, las redes de personas con VIH, referentes de las distintas redes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y regionales, y fue increíble, un proceso maravilloso que fue el proceso de formular el proyecto con toda la participación y horizontalidad y transversalidad que tuvo, y eso es lo más grandioso en cuanto a lo que significó el proceso para lograr impulsar este proyecto de ley, y sin dudas es una ley que va a ser nuevamente ejemplo en el mundo, va a ser una ley que impulse también en otros países, también leyes que incluyan en su redacción y en su formulación lo que es la respuesta social, lo que es la protección social, que sin eso no podemos hablar realmente de una respuesta integral, y que me parece que a pesar de un montón de cosas que tiene la ley, que las 50 puntos que Matías mostró, claves del documento que mostró, o sea que tienen un montón de puntos maravillosos, pero sin lugar a dudas lo que significa protección social me parece como, ¿no? Y me estoy refiriendo en ese sentido, obviamente, a los artículos previsionales, a los artículos de pensiones. Todos esos artículos son fundamentales justamente para salvar vidas y generar que nuestras vidas y las de nuestros compañeros sean vidas más dignas. Y bueno, y me parece que esto es un logro maravilloso de nosotros, de la sociedad civil, convocadas y acompañadas como estuvimos con Fabio, fundamentalmente desde la política pública. Querido Fabio, siempre te vamos a estar eternamente agradecidos, y basta, corto acá porque empiezo a llorar. Chao. Bueno, te salvo yo ahora. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Realmente les esperamos el jueves 30 desde las 12 en la puerta del Congreso. Quienes puedan estar en cuerpo serán bienvenidas, recibidas y abrazadas. Quienes no, también serán bienvenidas, recibidas y abrazadas. Se vienen unos tiempos de muchísimo trabajo, de salir a gritar nuestra ley
por las calles, por los hospitales, por las escuelas, por las universidades, como bien decía Alberto, y de eso también nos vamos a encargar porque para eso ofrecemos nuestro tiempo y nuestras ganas para cambiar el mundo. Así que muchísimas gracias por participar. Espero verles a todos el jueves y que sea ley, gente. Gracias.